Hoy te voy a hablar de una parejita de dos dispositivos electrónicos muy recorrida en los proyectos electrónicos, en la electrónica misma o en tus ejercicios de electrónica digital. Estoy hablándote de un decodificador o driver BCD-A7 y su pareja, que es un módulo de 7 segmentos de LEDs, es decir, nuestro clásico 8. Aunque pareciera que es muy fácil conectarlo, aun cuando nos dan el diagrama, en el transcurso de ese proceso de elaborarlo van surgiendo muchas inquietudes, dudas que incluso nos obstaculizan o paran nuestro proyecto porque no sabemos cómo resolverlo. En este video voy a ir desentrañando, voy a ir desenmascarando esos obstáculos para que tu proyecto sea exitoso. La tarea principal de nuestro decodificador es dibujar un número a través de este display. Y con este display solamente puede dibujar un dígito. ¿Cuál número? Desde el 0 hasta el 9. También el 9. El 10 ya no, porque el 10 está constituido de dos dígitos. El display solamente soporta hasta un dígito. Entonces, nuestro decodificador BCD-A7 tiene esa tarea: dibujar el número en este display. Es decir, en otras palabras, nuestro display está constituido por 7 LEDs, por eso se llama display de 7 segmentos. Y nuestro decodificador debe de prender cada LED que se requiere para formar un número y mantener apagado el resto de los LEDs que no se están utilizando. Observa, supongamos que queremos dibujar el número 7. Aquí lo tenemos. Nuestro decodificador debe mantener 3 LEDs encendidos, pero no solamente 3 LEDs, sino específicamente cada uno de los LEDs que conforman al número 7 y mantener apagados los otros 4 LEDs. Por ello te digo que nuestro decodificador dibuja el número que le estamos nosotros pidiendo. ¿Y por qué se llama también driver, Marco? Porque sus salidas constituyen un driver y en realidad está controlando o está manejando cada uno de los LEDs de salida. Y te preguntarás, oye Marco, pero ¿cómo le digo yo cuál número debe de dibujar? Bueno, ese es un paso muy importante para poder entender nuestro decodificador. Se llama decodificador porque nosotros tenemos que comunicarnos con él o hablar un lenguaje en código. Nosotros tenemos que decirle cuál número, pero se lo tenemos que decir en un código. Este decodificador toma el código y luego lo decodifica, es decir, lo interpreta y nos dibuja el número que nosotros le dijimos en ese código que dibujara. Entonces, para comenzar, tenemos que entender dos cosas. Que aquí tenemos que prender 7 LEDs o una combinación de los 7 LEDs, tomando los necesarios para dibujar los números desde el 0 hasta el 9. Y la otra, que tenemos que enviarle un código para que este decodificador interprete y maneje los LEDs según las indicaciones. Cuando al alumno se le propone por primera vez conocer al display de 7 segmentos, se le acompaña a este display con un deep switch de 8 interruptores. De esta manera, así él conecta cada uno de los 8 interruptores a cada uno de estos LEDs y él puede estar manipulando cada interruptor y subir y bajar los que sean necesarios para formar los números. Ese es un ejercicio intuitivo, ese es un ejercicio de acercamiento para el control de este display. Mas sin embargo, no es práctico estar subiendo y bajando interruptores. Y por ahí podrías pensar, ¿sabes qué? Yo lo quiero controlar, por ejemplo, con un Arduino. Nada más que la desventaja del Arduino es que vas a usar 8 salidas del Arduino para poderlo controlar. Y ese es un gran desperdicio de recursos de este dispositivo. En cambio, observa que si usamos un decodificador, ya sea que lo controles manualmente o con un Arduino o con algún otro dispositivo automático, solamente vas a usar 4 entradas en lugar de las 8 que requiere nuestro display. ¿Y esas 4 entradas cuáles son? No te preocupes.
Generalmente se le llama A, B, C y D. Y tú lo puedes encontrar en este dibujo como está, o bien consulta la ficha técnica de este decodificador. Ahí te va a decir a cuál corresponde cada uno de los pines. Pero estas 4 entradas se reducen de 8 a 4 entradas gracias a que vamos a usar el código binario. Pero ¿cómo se usa el código binario, Marco? Vamos a verlo al menos con estos 4 dígitos. Nosotros tenemos 4 pines de entrada para enviarle la señal y cada pin solamente puede tomar 2 valores, por eso se llama binario. O es prendido o es apagado, o es 1 o es 0, o es alto o es bajo. No hay valores intermedios. Entonces, cada una de las posiciones tiene su propio valor o ponderación. Vamos a figurarnos nosotros que fueran como monedas. Observa, tú cuando gastas, te piden cierta cantidad de dinero. Tú cuentas tus monedas, pero no cuentas la cantidad de monedas que tienes, sino cuentas la cantidad multiplicada por el valor o la ponderación de cada una de las monedas. Así, por ejemplo, si yo quiero decirle a mi decodificador que me dibuje el número 0, entonces tengo que indicarle con este código el número 0. ¿Y cómo se dibuja el número 0? Bueno, le mando ninguna señal, es decir, ninguna que valga esta porque sería 1, ninguna que valga esta porque sería 4 o esta sería 8. Entonces para dibujar el 0 tendría que mandarle ninguna señal. Este sería nuestro código, ninguna señal. Entonces 0, 0, 0 y 0 y me dibuja entonces aquí. Nuestro decodificador va a interpretar, dibuja el 0, va a prender todos los LEDs alrededor. La diferencia entre las monedas y este código es que nuestro decodificador no da cambio. Tenemos que pagarle con el importe o la moneda exacta. En este ejemplo, yo quiero que prenda el número 1. Entonces tengo que darle la moneda número 1, la moneda que vale 1. Y aquí la tenemos. La marco como 1 y el resto como 0. De esta manera, nuestro decodificador, cuando él reciba en la moneda o en la posición que vale 1, cuando reciba la señal, él va a interpretar que tú quieres que te dibuje un 1 y va entonces a prender este LED y este otro. Los demás los va a mantener apagado. Ahora observa muy bien, cada moneda solamente tiene posición de 0 y 1. O vale o no vale. Es decir, eléctricamente o recibe un pulso de 5 voltios o recibe un pulso de 0 voltios. ¿Cómo le indicaríamos nosotros a nuestra moneda? ¿Cómo le indicaríamos nosotros a nuestro decodificador que nos dibuje el número 2? Pensaríamos que marcamos el 1 y el 2 y ese es un error. Si nosotros marcamos estas dos posiciones, la que vale 1 y la que vale 2, nuestro decodificador va a entender que queremos que dibuje el número 3. Observa, 2 más 1 son 3 y nos dibuja un 3 en el display. Para darle la indicación de que nos dibuje el 2, debimos haber apagado esta entrada, ¿verdad? La entrada de valor 1. De esta manera, si el 1 vale 0, el 4 y el 8 valen 0, solamente va a prender el 2 en lugar del 3. Así que ya tenemos aquí cómo prender el 1, el 0, el 2 y el 3. Creo que sí puedes adivinar cómo prenderíamos el 4. Observa los siguientes 3 renglones que nos dan los siguientes códigos. El primer renglón, como está marcada nada más la entrada que vale 4, entonces le está indicando que prenda el número 4. Para indicarle que prenda el número 5, le ponemos el 4 y el 1. La que vale 4 y la que vale 1 forman un valor de 5. Entonces el LED prende el 5. Lo mismo sería para el 6. El 4 y el 2. Observa, le dices prende que valga 4 y prende el que vale 2, en total vale 6. Es decir, va a prender el número 6 en nuestro display. ¿Cómo prendería al 7 y al 8? Y aquí tenemos
el código para formar el número 7 y el número 8. Observa que para formar el 7 utilizaríamos 4, 2 y 1 son 7. Entonces prenderíamos esas posiciones, el 4, el 2 y el 1. Y la posición que vale 8 la dejaríamos apagada. Y para prender el 8 sería lo inverso. Apagaríamos todas las posiciones y solamente prenderíamos la posición que vale 8. Observa, no confundas. Son 4 posiciones, es decir, 4 bits. Pero cada posición solamente tiene 2 valores binarios, el 0 y el 1. Pero en nuestro sistema digital vale desde el 0 hasta el 9, hay desde 0 hasta 9 dígitos. Entonces, el número que está dentro del valor de cada moneda, ese es el valor digital. Por fuera tiene su valor binario y adentro dibujé su valor digital, lo que nos va a representar en el display. Nuestro display solamente soporta hasta el número 9. ¿Cómo prenderíamos el número 9? Ya no lo voy a escribir, solamente te lo indico. El 8 y el 1 formarían el 9, es decir, aquí mandaríamos un pulso alto y en los dos del medio pulsos bajos. Y me dirás, oye Marco, pero ¿qué pasaría si por ejemplo yo prendo el 8 y el 4? Se pasa, 8 y 4 son 12. De hecho, tú puedes prenderlos o activarlos todos, es decir, desde el 8 hasta el 1 y te da el valor 15. Es cierto, nuestro decodificador, como funciona con 4 bits, entonces a él le podemos ingresar hasta 16 códigos binarios, desde el 0 hasta el 15. Si los sumas todos, te da nada más hasta 15, pero todos apagados es el 0. Entonces en total son 16 códigos. Eso lo soporta nuestro decodificador, pero no lo soporta nuestro LED, al menos con el lenguaje digital, es decir, con nuestra interpretación de 9 dígitos. De hecho, si tú lees la hoja técnica de este dispositivo, puedes usar el resto de códigos, pero ya no te va a formar dígitos, sino te va a formar una serie de símbolos, que muy bien puedes también formarlos y utilizarlos. En algunas máquinas estos signos te arrojan un fallo o un error que está codificado con otro símbolo que no necesariamente es un dígito. Entonces, para nuestro ejercicio nos vamos a limitar solamente a mandar códigos, aunque tengamos la oportunidad de mandarlos los 16 códigos, solamente le vamos a mandar los primeros 9 códigos. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que el decodificador dibuje solamente los números desde el 0 hasta el 9. Aquí está el primer truco que no debes de pasar por alto. La entrada A solamente tiene un valor digital de 1. La entrada B, que está en el pin número 1, vale 2. Y luego la entrada C, que es el pin número 2, vale 4. Nos brincamos estos dos espacios y luego sigue la entrada D, que vale 8. De esta forma, si yo quisiera dibujar el número 6, por ejemplo, tengo que mandar una señal al pin 1 y al pin número 2. El truco número 2 es saber escoger el display que le corresponde a tu decodificador, o bien tu decodificador que vas a usar para tus displays. ¿A qué me refiero? No todos son compatibles en forma directa. Hay algunos recursos para poderlos hacer compatibles, pero entre menos recursos utilices, mejor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este display es un circuito de 7 LEDs. Aquí solamente te dibujé 3 para abreviar. Y los 7 LEDs se pueden conectar de dos formas. Debes de saber que no mandas la misma señal para uno que para el otro. Por ejemplo, usamos uno de ánodo común. Quiere decir que el ánodo va a estar siempre conectado a positivo. Entonces, si yo quiero que prenda, por ejemplo, el LED en medio, le mando una señal negativa o un ground hacia el LED de en medio. Y de esa manera ese LED enciende. Y si yo quiero que encienda el LED de en medio, entonces al LED en medio tengo que mandarle un pulso positivo o un valor de voltaje positivo
para que prenda ese LED. Ese es uno de los trucos porque a veces aún cuando nos dan el diagrama, nuestro proyecto no nos sale y nunca nos va a salir. ¿Cómo va a salir si estamos mandando señales equivocadas? Entonces, para nuestro decodificador, ¿qué es el que debemos de usar? ¿El de ánodo común o el de cátodo común? En el caso específico del dispositivo que estamos usando, yo dispongo del 74LS47N. Y si tú buscas o te fijas en la ficha técnica, la terminación, la letra N, nos indica que es un dispositivo con salidas de colector abierto. Y colector abierto de un transistor tipo NPN. ¿Qué quiere decir esto, Marco? En base a esto, yo puedo decidir que debo de usar entonces un display de 7 segmentos de ánodo común, es decir, debo de enviarle un negativo a cada uno de los LEDs y el positivo es común en todo de ellos. Déjame te lo explico un poco más detenidamente. Para ello debemos saber qué significa colector abierto. Este transistor NPN de colector abierto, observa, ¿por qué colector abierto? Porque el colector es el pin de salida de nuestro circuito integrado y está abierto para que tú lo uses de acuerdo a tus necesidades. Pero internamente el emisor lo que va a hacer es, va a conectar el colector, lo va a conectar a tierra a través del transistor. ¿Cuándo? Cuando la lógica interna del circuito integrado me mande una señal a la base de este transistor. Obviamente no vamos a ver ningún transistor. Todo esto es un efecto que está integrado en este circuito. Entonces te digo, cuando tú activas con la lógica interna de nuestro circuito integrado a nuestro transistor, lo que hace es que conecta al colector enviándolo hacia masa con el emisor. ¿Y qué podemos hacer con esto? Obviamente, si yo quisiera prender un LED, que es lo que estamos buscando, prender LEDs. Si yo quisiera prender un LED con esta salida, ¿cómo lo conectaría? Si nosotros dejamos conectado el positivo, cuando nuestro transistor se abra, el LED se apaga. Pero cuando nuestro transistor se cierra, el LED se prende porque lo está llevando a conexión a tierra. En cambio, si nosotros elegimos el LED de tipo equivocado, entonces nuestro transistor que viene, te repito, el transistor representa la salida, cada uno de los pines de salida de nuestro circuito integrado. Cuando el transistor de salida de colector abierto se cierre, va a llevarlo a un voltaje negativo. Si tiene negativo y negativo, el LED nunca va a prender. Esa es una de las razones por qué los estudiantes batallan con este circuito, al no saber elegir el compañero adecuado para su dispositivo. Si tú ya elegiste, como yo, en este caso, un 74LS47N que me dice que sus salidas son de colector abierto con un transistor NPN, entonces debo de elegir un display de ánodo común, es decir, donde yo ya tenga conectado el positivo y mi decodificador me va a estar mandando las señales negativas para poder prender cada uno de los LEDs. Debemos saber que nuestro display de 7 segmentos tiene un orden específico para cada uno de los LEDs. La dificultad es que no es lo mismo el orden de los LEDs que el orden de los pines de nuestro display. Nuestro display DA05 cuenta con 8 LEDs en lugar de 7. ¿Por qué? Porque tiene agregado un punto. De esta forma tenemos A, B, C, D y E, con la F adentro y luego la E afuera. Todos esos detallitos son los que nos ponen obstáculos en el camino a la hora de hacer nuestro circuito. Hay que ir considerando todas esas cosas. Ahora sí es muy fácil. Vamos a conectar cada uno de los pines a las salidas de nuestro circuito integrado, que también tiene su propio orden. Así quedarían conectadas nuestras primeras dos salidas hacia el display. Recordemos que el pin número 16 está reservado para la alimentación positiva del circuito integrado a 5 voltios y el pin en contraesquina, el número 8, está reservado para el negativo
o conexión a masa. De esta manera, entonces, el pin número 15 es la F. No se te olvide, no lo vayas a conectar en otro lado, es la F. El número 14 entonces sería el pin de salida hacia el LED G. Y continuamos con las demás salidas. Voy a dibujarle un poquito más porque le faltaron pines a la hora de dibujarlo. Ahora comienza desde la A. A, B, C, D y E. Y en ese orden vamos a conectarlos. A con A, B con B y hacer corresponder también los de abajo según cada uno. Aquí tenemos pues conectadas ya todas las salidas de nuestro circuito integrado a cada uno de los pines de nuestro display a través de un resistor de 220 ohmios cada uno. Y así quedó conectado nuestro decodificador a nuestro display de 7 segmentos. Observa que nuestro decodificador requiere un negativo en su pin número 8 y un positivo en su pin número 16. Y al mismo tiempo nuestro display requiere un positivo en el pin central, ya sea en la parte de arriba o ya sea en la parte de abajo. Se lo conecté en la parte de arriba. ¿Y por qué no tiene un negativo? Porque el negativo, como te lo dije, se lo vamos a estar mandando a través de nuestro circuito integrado. Y así, según lo que vimos en el pizarrón, cada uno de los pines fueron conectados a través de un resistor a cada uno del LED que le correspondía. Generalmente yo, para hacer este tipo de circuito, primero quito LED, cuento cada uno de los orificios y ahí voy conectando. Observa que aquí tenemos en esta columna para el LED A, para el LED B, y luego aquí el LED C, D y E, y luego cerramos con el F, que es este resistor, y luego el G. Así, en ese orden, ya solamente montamos nuestro display. Nuestro decodificador ahora sí está listo para mandar las señales que nosotros le mandemos por el código y le indiquemos para que prenda nuestro LED. Para organizar nuestro circuito que envíe nuestro código binario a nuestro decodificador, vamos a usar 4 resistores de 1 kilo ohmio y estos los conectamos hacia el ground en el bus negativo. Las 4 resistencias de 1 kilo ohmios están conectadas a tierra, es decir, están manteniendo un pulso lógico bajo permanente, y esta es una de las condiciones para que funcione nuestro circuito integrado adecuadamente en ese orden, ya que este es el valor más bajo de ponderación. Este vale 1, vale 2, vale 4, vale 8, habíamos dicho. Cuando nosotros energizamos nuestro circuito integrado, tenemos 0, 0, 0 y 0. En automático nuestro decodificador va a entender: ah, me dijo que prenda el 0, y va a prender un 0. Pero entonces, ¿cómo le mandamos un pulso alto, Marco? En este momento, cuando nosotros conectamos este resistor a 5 voltios, pasa a un pulso de nivel alto. Generalmente lo hacemos con un dip switch o lo podemos hacer con un pulsador. Vamos a dibujarlo. Aquí lo tenemos. Observa que pusimos un pulsador. Entonces, cuando el pulsador normalmente abierto, ¿verdad?, no está accionado, pues entonces la trayectoria está abierta y al punto A, al nodo A, le están llegando 0 voltios, es decir, un nivel lógico bajo. Pero cuando yo lo oprimo, en ese instante se conecta con el cable rojo que va a 5 voltios. Entonces, oprimido, manda una señal alta de 5 voltios. Y sin oprimir, manda una señal baja de 0 voltios. Para no hacer más complejo este diagrama, dibujé el nodo A, pero el nodo A debe de ir conectado al pin A. Así sucesivamente. Esta sería la conexión sugerida. Y así quedaron conectados nuestro circuito para las 4 entradas, es decir, para nuestros 4 pulsadores. Reitero, dijimos: del negativo sacamos el resistor, ponemos un pulsador normalmente abierto y luego regresamos hacia el positivo en cada uno de las 4 entradas que vamos a utilizar. Y la salida de este circuito, que lo vamos a conectar a la entrada de nuestro circuito decodificador, tenemos que tomarla de
de este extremo de cada resistor. Aquí sería hacia la terminal A, la B, la C y la D de nuestro decodificador. Observa, tomamos el nodo A y lo ponemos con el resistor. Aquí lo tenemos. Y luego el B con el segundo resistor. El C con el tercer resistor. Y el D finalmente con el cuarto resistor. Y ahí lo tenemos. En estos mismos nodos vamos a conectar las entradas de nuestro Arduino. Solamente nos falta explicar 3 pines que nos sobraron. Es el LT, que significa test de lámpara. Es el BI, RBO y el RBI. ¿Qué significan estos 3 pines? Bueno, el primero es para probar que todos tus LEDs funcionen, para que detectes si en el display se ha fundido alguno de los LEDs. El LT, debes de mantenerlo conectado a un nivel positivo, un nivel alto. Cuando tú lo conectas y le das un pulso bajo, lo conectas a tierra, en ese momento se prenden todos los LEDs, independientemente del código que tú le estés enviando. Y para que tu display obedezca nuevamente al código que le enviaste, entonces debes de quitarle ese voltaje negativo y mandarlo a voltaje positivo. Los segundos, el BI y el RBI y RBO. Estos dos displays, estos dos pines se van a usar para borrar los ceros, pero aquí nosotros no lo vamos a usar. Y no se te olvide conectar entonces nuestra terminal de blanqueo y nuestra terminal de prueba de lámpara. Aquí podemos ver la ponderación en orden manual de nuestros pulsadores. Observa, a la derecha tenemos el valor de 1 o 0. Es decir, si no oprimimos ninguno, te decía, siempre va a marcar el 0. Entonces tenemos valor 1, valor 2, valor 4, valor 8, en ese orden. Si oprimo, por ejemplo, el 4 y el 2, van a darme el 6. Aquí lo tenemos. Si oprimo el 2 y el 1, va a darme el 3. Así sucesivamente. Observa cómo funcionan las entradas de LT, dijimos prueba de lámpara, y el BI, entrada de blanqueo. Observa, independientemente del número que nosotros tengamos aquí, en este caso es el 0, si yo aplico el blanqueo, la terminal BI, si la cambio de polaridad, entonces se va a blanquear, es decir, se va a limpiar el display. Observa ahí, se limpió totalmente. Déjame lo regreso. Para que pueda funcionar normalmente, te decía, hay que mantenerlo conectado a un nivel positivo alto. Reitero, si lo conecto aquí, se blanquea. Y el de la terminal LT funciona de forma inversa. Si yo lo cambio de posición, en lugar de blanquearlo, se llena totalmente el display. Observa que no está prendido el LED en centro. Lo cambio aquí y están prendidos todos. Independientemente, observa, independientemente del código que yo le esté mandando, quedan todos prendidos. Para eso es estas dos entradas, LT y BI. Para probar todos los LEDs o para blanquearlo. Vamos a blanquearlo nuevamente. Ahí lo tenemos blanqueado. Y observa, tenemos que mantenerlos los dos conectados a positivo para poder enviar normalmente nuestros códigos a cada uno de los pines de entrada. ¿No se puede hacer automático? Claro que sí. Vamos a conectarlo con un Arduino también. ¿Cómo lo conectamos? Recuerda que nuestro Arduino nos da una salida de 5 volts positivo. Es esta. Y nos da
un ground. Aquí tenemos nuestra tierra, viene siendo este. Y con eso vamos a alimentar nuestro protoboard. Aquí lo tenemos, nuestro ground. Y de este lado tenemos, a ver si lo notamos aquí, el positivo. Y utilizamos, como te decía, 4 salidas, que es la 13, 12, 11 y 10. Aunque tú ves más cables, no los utilizamos. Solamente la 13, 12, 11 y 10 son las salidas que nosotros conectamos a cada uno de los extremos inferiores del resistor, sin haber quitado nuestro pulsador. No fue necesario. Y de esta manera nosotros alimentamos con positivo, negativo y enviamos las 4 salidas que te digo nuevamente ya están programadas. Aquí puedes apreciar cómo a través del Arduino hemos automatizado el código de entrada para nuestro display. Observa, ahí va en orden creciente, decreciente, y luego vamos tomándolo nuevamente los números en orden creciente más lento. Y luego vamos a poner los números pares, 2, 4, 6, 8. Luego números de 3 en 3, 3, 6, 9. Luego los números nones. Tenemos ahí el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, etcétera. Todo esto obviamente se debió haber programado previamente para poderlo ejecutar con el Arduino. Y del Arduino te decía, solamente estamos utilizando 4 salidas. En lugar de que si hubiéramos conectado directamente el Arduino al display, hubiéramos tenido que programar 8 salidas.